Buenas tardes a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión académica del taller de Reforma Política Manuel Lorenzo de Vidaurre. Hoy tenemos la compañía, muy gustosamente, del doctor Francisco Reveles. Yo soy Sumiko Puse, soy miembro honoraria del taller y también miembro de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del taller de Reforma Política Manuel Lorenzo de Vidaurre. El TARREP es un espacio creado por y para estudiantes con la finalidad de investigar sobre el sistema político nacional. Hoy tenemos nuestra primera sesión académica 2024 titulada Investigaciones contemporáneas sobre partidos, sistema de partidos y sistema electoral. La sesión de hoy tratará de abordar sobre las investigaciones contemporáneas sobre partidos políticos, sistemas de partidos y sistemas electorales que abordarán aspectos que van a ser cruciales para poder comprender la dinámica política en sociedades democráticas. Asimismo, estos estudios se centran en la evolución de los partidos, su estructura interna, su ideología y también estrategias, así como la configuración y competencia en los sistemas de partidos. Esta sesión pretende analizar los métodos y las reglas electorales, evaluando el impacto de reformas y crisis políticas en la representatividad y estabilidad del sistema. A continuación voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy y estamos muy contentos de poder tenerlo hoy con nosotros. Él es el doctor Francisco Reveles. Él es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, dictando los cursos sobre Estado, instituciones, problemas de representación, partidos y democracia en América Latina. Asimismo, es investigador de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Y entre sus publicaciones se destacan algunas como, por ejemplo, Gobiernos y democracias en América Latina, problemas del ejercicio del poder en las democracias realmente existentes y gobiernos de izquierda y democracia en América Latina, participación, movilización y confrontación. Estamos muy contentos de tener hoy al doctor Francisco Reveles en la ponencia de hoy. Para todos los asistentes, por favor, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al término de esta ponencia. Todos, por favor, estén atentos al enlace de asistencia y también al enlace para hacer preguntas. Pueden levantar la mano de manera ordenada para ir dándoles la palabra. Sin más que añadir, el piso es todo suyo, doctor Francisco Reveles, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, en particular a Danitza Nazario, quien me hizo la invitación directa para compartirles algunas ideas y planteamientos sobre estos temas. Acabo de enviar la presentación correcta, entonces si la podemos cambiar porque ya vi que esta no es la correcta. Entonces, espero un poco. Pero bueno, en realidad este es un tema muy importante para todos y todas quienes estudiamos la ciencia política y particularmente pues por los problemas que tenemos en nuestras democracias en América Latina, nuestras condiciones de enorme desigualdad social y la irrupción de fuerzas políticas de muy diferente signo ideológico, tanto en el espacio público como en el ejercicio del poder. Entonces es realmente América Latina pues un laboratorio de diversos procesos políticos, de fenómenos extraordinarios que ahora están cambiando el perfil de cada país. Y esto creo que representa todo un reto para quienes hacemos ciencia política y también implica una responsabilidad muy grande como ciudadanas o ciudadanos en la medida en que está de por medio pues nuestro modo de vivir, nuestra forma de elegir a nuestros gobernantes y también pues de alguna manera pues determinar el impacto que tendrían las políticas de los gobernantes en turno ante una situación tan compleja como la que vivimos en la actualidad. Entonces son temas muy relevantes en términos generales, lo que vivimos ahora en nuestra región, y por eso
también me da mucho gusto el interés de parte de todas y todos los integrantes de este taller de reforma política por conocer y profundizar en estos temas de carácter teórico que nos hacen mucha falta para comprender estos fenómenos, porque incluso los nuevos enfoques ya no permiten analizar del todo pues esta diversidad y complejidad de los fenómenos políticos. Entonces, pues apenas si estamos formulando nuevos recursos teóricos cuando ya la realidad también nos está mostrando otros procesos novedosos sumamente difíciles de comprender, de explicar y luego de permitirnos guiar nuestro análisis por un lado y nuestro comportamiento político por el otro. Entonces, bueno, yo sinteticé el título tal como lo ven aquí en la diapositiva: nuevos enfoques teóricos en el estudio de partidos, sistemas de partidos y sistemas electorales. En realidad hay avances discontinuos en cada uno de ellos y también todavía pues una dependencia de parte de quienes hacemos ciencia política desde América Latina hacia estos conceptos y teorías que nos vienen del exterior. Afortunadamente, quienes hacen este tipo de herramientas pues también ya consideran ahora nuestra realidad latinoamericana, aunque no siempre todos los países, habría que decirlo, muy notoriamente en el caso de Cuba, que siempre es excluido de estos análisis, pero también pues ello representa una debilidad en general de entrada para comprender todos los procesos que vivimos, que tenemos presente a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí simplemente voy a hablar en términos generales de los sistemas electorales, luego de los sistemas de partidos y más adelante terminaré sobre partidos políticos. Tengo algunas diapositivas al final sobre partidos y sistemas de partidos en México. Si me da tiempo se las expondré y si es de su interés también. Si no, pues lo dejaremos en todo caso por si hay alguna pregunta o comentario en la siguiente parte de nuestra sesión. En el caso de los sistemas electorales, nosotros contamos con todavía esta tipología que es bastante útil para comprender de manera sencilla a los sistemas electorales, ¿no? Habría que decir que partimos de la definición de democracia como una forma de gobierno donde nosotros podemos elegir de entre diferentes opciones de manera libre, de manera autónoma, en condiciones imparciales y con garantías de que nuestro voto va a ser respetado. Vamos a elegir a quienes nos gobiernan. La democracia, sin embargo, no solo se agota en esa parte procedimental, en esa parte electoral, sino que también debemos considerar el ejercicio del poder propiamente. Esto a menudo no está presente en las definiciones de democracia y sin embargo hay que insistir al respecto porque la elección es la forma de conquista del poder y la conservación del mismo ya implicaría el ejercicio del poder. De modo que es necesario que contemplemos toda esta parte en la compleja realidad de nuestras democracias. Pero bueno, en este caso nosotros sí nos restringiremos a tratar la dimensión electoral y los partidos políticos. En el caso de los sistemas electorales, pues también habría que decir de entrada, pues son las reglas a partir de las cuales nosotros elegimos a quienes nos van a representar en el gobierno, ya sea en el poder ejecutivo, ya sea en el poder legislativo, en el plano nacional o en el plano local.
Esas reglas tienen como base fundamental el principio de representación. Solamente tenemos hasta ahora dos principios de representación, el principio de mayoría y el principio de proporcionalidad. A partir de esos principios se conforman los sistemas electorales. En el caso de los sistemas de mayoría, pues vamos a encontrar dos variaciones. Todo esto es a partir de lo que nos ha planteado Nolen desde hace mucho tiempo. Uno de los especialistas más importantes de nuestra época sobre el tema, de los más reconocidos, el que tiene más producción y el que solemos utilizar en el ámbito académico para las clases de alumnas y alumnos de ciencia política. Entonces, Nolen y Sobato también nos hablan de que en los sistemas de mayoría, pues vamos a encontrar la mayoría relativa y la mayoría absoluta. La mayoría relativa, donde gana el que obtenga más votos, simple y sencillamente. Y en el caso del sistema de mayoría, el que obtiene cierta mayoría, una mayoría calificada, cuyo porcentaje puede ser variable, hay cierta diversidad en eso, en las leyes electorales de todos los países. Y en la mayoría de ellos también, aparte de esa mayoría calificada, en el caso de que no se logre de parte de alguno de los contendientes, se procede a una segunda vuelta. En el ámbito latinoamericano, la mayoría de nuestras naciones tiene segunda vuelta. México no la tiene, ¿no? Bueno, y del lado de los sistemas electorales, bajo el principio de proporcionalidad, no le nace esta distinción entre aquellos con procedimientos de divisor y procedimientos de cociente electoral. Naturalmente hay que considerar también la representación proporcional pura, que es también en términos prácticos la distribución de espacios de poder en función estrictamente del porcentaje de votación que obtenga cada fuerza política en un proceso electoral. Y los sistemas electorales siguen siendo analizados a partir de estos principios con base en índices cuantitativos para, por ejemplo, y sobre todo, entender la dinámica de los regímenes con representación proporcional. Y ya también sabemos, en ese caso, cuáles son las fórmulas de conversión de votos en escaños que favorecen la representación, la participación, la estabilidad, aquellas que favorecen más a los partidos grandes, otras que favorecen más a los partidos medianos, aquellas que buscan la definición de cierto número de partidos, que no sea un riesgo, digamos, una representación proporcional pura, que implique fragmentación o atomización de la representación, ¿no? Porque eso implica, tiene como consecuencia en muchas ocasiones la inestabilidad política. Y al contrario, lo que pretenden los sistemas electorales es justo la estabilidad, la regularidad, para que el ejercicio del gobierno pues efectivamente rinda frutos de los beneficios y la seguridad para la mayoría de las personas. Si no es que para todas, sí para la mayoría de las personas. La que sigue, por favor. Luego tenemos en la caracterización de los sistemas de partidos. Aquí también se da la recuperación de los primeros, las primeras definiciones, las primeras tipologías de Duverger y otros autores que al final pues utilizaron la teoría de las formas de gobierno, digo yo,
para también caracterizar a los sistemas de partidos, ¿no? El unipartidismo, el bipartidismo, el multipartidismo, son, digamos, tipos de sistemas que seguimos utilizando, a pesar de que ha pasado mucho después del planteamiento primigenio de Duerger. Sartori lo actualizó y multiplicó los tipos de partidos políticos. Ahí es donde podíamos, digamos, ver en letras grandes la clasificación de Duverger, que se alimentaba de varios autores que previamente también habían distinguido estos tres tipos. Y después va a haber otros autores que van a hacer lo mismo, van a utilizar esos tres y van a hacer hincapié en ciertas características de unos o de otros, pero básicamente va a ser la tipología. Sartori sí representa una novedad y es algo que se ha recogido y que sigue vigente hasta nuestros días, porque distingue al unipartidismo en estos tres tipos que ustedes pueden ver ahí. Y él señala que en particular el partido único y el partido hegemónico son sistemas de partidos no competitivos, que en resumen se quiere decir que no está el poder en juego en las elecciones que existan en estos sistemas, porque incluso en sistemas de partidos únicos suele haber elecciones y particularmente en los sistemas de partido hegemónico también. De hecho, en los de partido hegemónico encontramos más de un partido, no es un solo partido, y sin embargo, sí es ese partido el que tiene una hegemonía y a partir de la cual va reproduciendo un sistema donde el poder simple y sencillamente no está en juego en las elecciones. Y al lado de estos sistemas que se ubican en el unipartidismo, también Sartori plantea la existencia de un partido predominante, un sistema de partido predominante. Se parece mucho al hegemónico, pero en el caso del partido predominante, el poder sí está en juego. Las elecciones sí importan, sí pesan para la definición de quién va a gobernar. El mismo Sartori nos advierte que a fin de cuentas la diferencia es muy, muy tenue y de pronto de una elección a otra podemos hallarnos en un sistema de partido hegemónico que pasa a un sistema de partido predominante o incluso hasta un multipartidismo. Pero también Sartori, y eso es otra regla que ha quedado, que sigue presente ahora, Sartori plantea que se necesitan 3 elecciones por lo menos para ver si un sistema de partido es unipartidista, bipartidista, hegemónico, de multipartidismo limitado, etcétera, ¿no? 3 elecciones. Bueno, y aparte del unipartidismo tenemos al bipartidismo, que es tal cual, son 2 partidos que compiten, que se alternan en el poder como resultado de la competencia por el voto. Y en el multipartidismo también Sartori pues hizo esta distinción de los multipartidismos. En el caso del limitado es de 3 a 5 partidos, en el caso extremo más de 5. No hay una cifra precisa para decir hasta dónde llega ese multipartidismo extremo. Y el atomizado pues ya es donde hay muchos partidos, una gran diversidad de partidos y además una fragmentación del poder, un conflicto permanente, una fuga de diferentes partidos, organizaciones políticas hacia afuera del sistema que pues naturalmente nos refleja una situación de caos y de inestabilidad política. De hecho, ese es como un multipartidismo que no toma en cuenta demasiado Sartori, más bien advierte del riesgo de caer en ello y
se centra mucho más en caracterizar al multipartidismo limitado, o multipartidismo extremo incluso, ¿no? Y bueno, en el caso de Perú creo que están por allí, ¿no? En una situación difícil, compleja, con muchos partidos, ¿no? Y pues creo que ustedes mejor que yo podrían explicar esa situación, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Algo a destacar en los análisis que tenemos hoy en día, desde hace ya varios años, ¿no? Pero algo que sigue vigente, es hacer la evaluación mediante métodos cuantitativos de los sistemas de partidos y de los sistemas electorales. Estos son los métodos más usuales, más comunes. De hecho, hay otras aportaciones que se han realizado de parte de algunos autoras y autores más recientemente, pero toman como base, desde mi punto de vista, toman como base estos métodos y hacen pues adecuaciones, correcciones, ¿no? Algunos han rebatido, digamos, por ejemplo, esta metodología del número efectivo de partidos y la han enriquecido de una forma u otra, ¿no? No alcanzo a ver efectivamente qué tanto hay, digamos, otro paradigma dentro de cada uno de estos métodos, porque yo no me dedico tanto al análisis de los sistemas electorales como a partidos políticos. Entonces, simple y sencillamente les planteo esto ahora. Estos son los principales: el margen de victoria, el número efectivo de partidos. Estos dos están muy influidos por el planteamiento de Sartori acerca de no importa que haya 20 partidos, lo que importa es qué tanto pesan en el sistema político. Y ese peso, ahí es donde de los criterios limitados de Sartori, ya después distintos autores y autoras fueron incrementando, digamos, esos criterios y pues ya tenemos un planteamiento más refinado y tipologías más amplias para medir el margen de victoria, el número efectivo de partidos, ¿no? Y luego ya estos otros, la concentración electoral, que mide estrictamente los votos en territorios, en distintos territorios o circunscripciones, como en términos estrictos se debe hablar de dónde se vota. Y también la volatilidad, ¿no? Que es este cambio que de pronto llega a aparecer de una elección a otra, estas variaciones en las preferencias de los electores y electoras que se reflejan en las cifras electorales, en los resultados electorales, pero que pues implican cambios probablemente en el electorado, y eso es lo que a menudo quedaba al margen de los primeros estudios que se realizaron sobre volatilidad, sobre concentración electoral, etcétera, ¿no? Por eso, de alguna manera, creo que la teoría del realineamiento electoral pues viene a ser como un avance. Ahí sí creo yo, y bueno, es lo que los especialistas, ¿no?, también señalan, es que la teoría del realineamiento electoral pues ya no se conformó solamente con ver el voto, las circunscripciones, el tamaño de las circunscripciones, las fórmulas electorales, sino también cómo esos cambios estaban reflejando cambios incluso en la cultura política del electorado. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un poquito con más detalle la teoría del realineamiento electoral. Ahí, digamos, hay autores que se han ido por esta línea de ver más bien el desalineamiento, y hay otros que hablan de realineamiento, ¿no?
Lo interesante es, digamos, el cambio, ¿no? No se estudia tanto la permanencia de una tendencia, digamos, a favor de un partido o de una coalición de partidos, triunfadora en varias elecciones, más de 3, dice Sartori, sino cómo esa tendencia de pronto se rompe, ¿no? Se cae o por lo menos sufre un momento de crisis para luego recuperarse, ¿no? O sea, todas estas variaciones justamente son las que les preocupan a los autores que tratan y desarrollan la teoría del realineamiento electoral. Entonces ahí encontramos que nos hablan de, por ejemplo, en el caso de desalineamiento, de elecciones transicionales o elecciones fundacionales o elecciones críticas, y otros autores bajo la línea más bien del realineamiento de elecciones de restablecimiento o de mantenimiento o de conservación, ¿no?, de cierta tendencia. Quizás lo más interesante en este terreno pues sean las elecciones críticas, ¿no? Las elecciones críticas son sumamente competidas, con denuncias incluso de fraude, con guerra sucia, con una participación prominente de la ciudadanía, y sobre todo cuyos resultados pues efectivamente van a transformar, van a modificar el sistema de partidos, ¿no? Y va a tener un impacto en el sistema político porque el gobierno pues va a estar ocupado por un partido o una coalición de partidos diferente a la que se tenía antes, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista eso es, digamos, lo más relevante, pero también hay quienes se preocupan por ver la regularidad, ¿no? Las tendencias estables del comportamiento electoral, y pues ahí es donde también podemos hallar cosas relevantes. La que sigue, por favor. Esa no la podríamos saltar. En el caso de los partidos políticos, ya hablamos de sistemas electorales, ya hablamos sistemas de partidos un poquito. Y en el caso de los partidos políticos, aquí es donde voy a detenerme un poco más, ocupar más tiempo, porque les comentaba, yo estudio más partidos políticos que cuestiones electorales. Y recientemente pues me he ocupado del ejercicio de gobierno de parte de los partidos políticos, que creo que es una área que hemos dejado hasta cierto punto olvidada, se las hemos cedido a la administración pública, a la gestión pública, y sin embargo creo que sí es necesario y sí es indispensable recuperarla como parte de nuestro objeto de estudio. Y ahorita van a ver algunos argumentos que voy a exponerles aquí. Bueno, en el caso de los partidos, de entrada tenemos estos enfoques a partir de buscar la explicación sobre los orígenes de los partidos, ¿no? Al explicar los orígenes también explicamos el desarrollo, porque hay una ley no escrita, digámoslo así, en la teoría de los partidos políticos, con la cual yo he encontrado muchas coincidencias de diferentes autores y autoras, que señalan que el origen es destino, para resumirlo en una frase muy conocida, ¿no? Y entonces, por eso se estudia mucho los orígenes de los partidos, y además de que, pues también constantemente tenemos en nuestras naciones la emergencia de partidos nuevos, o partidos que se transforman, algunos de manera radical, y entonces pues estamos obligados y obligadas a analizarlos, ¿no? Allí tenemos desde hace mucho tiempo el enfoque institucionalista y un enfoque que se ha dado en llamar como sociológico. El enfoque institucionalista se centra mucho en lo que ya hemos comentado, en las reglas de los sistemas electorales, en las instituciones, ¿no? Que tanto las instituciones, digamos, que organizan las elecciones, pero sobre todo las instituciones de los regímenes políticos. Y naturalmente es muy relevante
cada reforma que se haga a los sistemas electorales, a las constituciones incluso, porque eso va a determinar tanto el origen como el desarrollo de los partidos políticos. Y eso pues lo podemos ver muy fácilmente en los requisitos que se establecen para la participación electoral a los partidos políticos. Y a partir de ello, pues sí comprender que dependiendo de las reglas, pues tendremos más o menos partidos. También incluso podemos determinar hasta cierto punto la moderación ideológica de los partidos en las mismas reglas, y esas reglas también pueden influir en la vida interna de los partidos. De hecho, influyen en la vida interna de los partidos, particularmente en los casos raros, pero los casos donde se señalan las normas que fomentan la democracia interna en los partidos políticos. Y del otro lado tenemos el enfoque sociológico, un enfoque donde tenemos una perspectiva mucho más amplia que no se remite a las del enfoque institucionalista y que nos habla, por ejemplo, la siguiente diapositiva, por favor, de fracturas políticas. Esta es un planteamiento de Lipset y Roccan que también está muy presente, no solamente para hablar de partidos políticos, de hecho también para hablar de regímenes políticos democráticos y algunas problemáticas o fenómenos concretos donde se pretende analizar pues, las grandes divisiones, las grandes fracturas políticas y sociales de determinado país. Nada más para recordarlas porque es probable que ustedes también las conozcan, pues son 4 las que plantean Lipset y Roccan: el centro y periferia, el Estado e Iglesia. Estas fracturas dan lugar a cierto tipo de partidos políticos. Y en la siguiente diapositiva estarían las otras 2 fracturas que señalan Lipset y Roccan: terratenientes industriales y capital trabajo. Estos son fenómenos extraordinarios de una magnitud enorme, divisiones que trascienden, digamos, lo electoral, lo político incluso, que nos hablan de procesos sociales, de hecho, donde hay pues una confrontación, una disputa que no se remite al poder político, sino que es más amplio, ¿no? Por eso también algunos autores pues la descartan en sus análisis, ¿no? Y optan pues más bien por el enfoque institucionalista, donde simplemente, digamos, es un rango medio de ese enfoque y, digamos, hasta cierto punto puede ser más fácil de aplicar para comprender cierto fenómeno político en particular, ¿no? La siguiente diapositiva nos muestra ya una fractura por lo menos que se ha formulado, porque para comprender a todos estos partidos que ustedes ven en la diapositiva, pues era insuficiente ya la tipología de Lipset y Roccan, ¿no? No se podían ubicar, por ejemplo, los partidos movimiento, ¿no? No se podían ubicar en una de las fracturas o clivajes de los que habla Lipset y Roccan. Entonces se planteó en su momento, sobre todo hace 40 años, cuando estaban las transiciones a la democracia en América Latina, de este clivaje de autoritarismo versus democracia. Y allí, con base en él, se permitía hacer la diferencia entre los partidos tradicionales y los partidos nuevos, los partidos movimiento y otro tipo de partidos que va a seguir apareciéndose en nuestra realidad latinoamericana, que son los partidos personalistas. Y bueno, eso en lo que respecta al origen de los partidos políticos. La siguiente, por favor. Y luego ya les traigo aquí algunos
enfoques teóricos que pues se han desarrollado, se formularon a principios ya del siglo XXI, ya en este siglo, y se han utilizado de manera recurrente para analizar a países, a partidos de diversos países del mundo, en particular en América Latina también va a ser una constante. Y por lo menos en el caso de México sí les puedo decir que estos son los que más hemos utilizado quienes trabajamos el tema. El enfoque de las funciones de los partidos políticos de Gunther y Diamond, por ejemplo, es el que nos remite a pues, cuáles son las funciones de los partidos. Ahí ya de manera más clara, estas son las 7 funciones que señalan ellos. Le otorgan a los partidos políticos, digamos, el monopolio de la participación electoral, ¿no? O sea, distinguen a los partidos de otras fuerzas, de otros actores que, aunque participan en elecciones, pues en realidad no tienen la función de postular candidatos, de movilizar electoralmente a los ciudadanos, de estructurar los temas de debate, etcétera, etcétera, ¿no? Allí pues hay una competencia, va a haber una presencia siempre de otros actores que van a agregar intereses, que van a, si no a formar, sí a influir, ¿no? En la formación de gobiernos y en su sostenimiento. De modo que pues siempre va a haber también ahí una competencia o incluso un desafío de ciertos actores para quitar a los partidos políticos, ¿no? Desplazarlos por lo menos o colocarlos en una condición de debilidad que impida pues el libre ejercicio del poder, ¿no? Y sobre todo ahora estoy pensando en la delincuencia organizada, ¿no? En los cárteles de la droga, que por si ustedes no lo saben, en el caso de México tienen una presencia muy fuerte en el ámbito local y están influyendo en el ejercicio del poder, ahorita que estamos en campaña acá, en la postulación de candidaturas y luego ya en las campañas propiamente, de una manera u otra, tienen una incidencia allí. Entonces los partidos, desafortunadamente, no son los únicos actores que están en la arena electoral. Y es peor si comenzamos a hablar de cómo influyen o pretenden influir en el ejercicio del poder. Entonces, este es el caso más extremo, digamos, de un actor no electoral, ¿no? Y sin embargo, creo que habría que reivindicar o en todo caso defender, ¿no?, la función de los partidos políticos en escenarios tan complicados como estos que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden ver el resumen de la tipología. Es un cuadro de ellos mismos, de estos autores, que hablan ya no solamente de partidos de cuadros y de masas, que era la caracterización tradicional que teníamos. Duverger pues es el que más profuso en la tipología fue partidos de cuadros, partidos de masas, ¿sí? Y acá estos autores pues ya nos hacen una tipología que permite comprender una gran diversidad de partidos. También, de hecho, ellos contemplaron no solamente partidos occidentales, sino partidos en los distintos continentes, en África, en Asia, en Europa del Este, y además de las tradicionales que serían pues, América Latina, Europa occidental. Y entonces tenemos partidos de élites, partidos basados en masas, les llaman ellos,
y ahí las subdivisiones socialistas, nacionalistas, religiosos, partidos basados en etnias, partidos electorales y partidos movimiento. Con frecuencia daría la impresión de que todos los partidos son electorales, ¿verdad? Que todos son atrapatodo, son pragmáticos, son personalistas, ¿no? Y es muy probable que sí, que ese sea, digamos, el modelo predominante en nuestras naciones, ¿no? Y sin embargo, yo siempre remito a casos como Perú, a casos donde hay un número de partidos elevado, sobre todo a nivel local, donde hay un reconocimiento a esa participación, porque acá en México, pues nada más tenemos, por ejemplo, ahora 7 partidos políticos con registro a nivel nacional. En algunas entidades, en algunos estados de la República, hay partidos locales. En más de la mitad hay partidos locales, pero esos partidos no cuentan, no pesan, no son competitivos, ganan uno que otro cargo de elección irrelevante en la mayoría de los casos, ¿no? A diferencia de otras naciones donde hay partidos locales pues muy poderosos, ¿no? O que hacen alianza con partidos nacionales y logran tener una trascendencia mayor, ¿no? Entonces, no todos esos partidos políticos existentes son partidos electorales. Podrían ser partidos basados en masas, más bien, o partidos movimiento, o partidos de élites incluso, ¿no? Bueno, no me da tiempo de profundizar en esta tipología, pero creo que conviene que la conozcan y que la apliquen, sobre todo para comprender esta gran diversidad de partidos que hay en Perú y en muchos vecinos que están por allá cerca de ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, varias de las siguientes diapositivas no las podemos saltar porque no me da tiempo. Son específicas de esta tipología. Más adelantito. No sé qué tiempo me queda. Si me pueden decir, por favor. La que sigue, por favor. Todavía la que sigue. Aquí ya tenemos otro enfoque donde hay un análisis sobre, si le das un clic más, por favor, aparece, ahí está, gracias. Este enfoque nos remite a una dimensión importante de los partidos políticos de nuestro tiempo, que es el hecho de que prácticamente todos los partidos han accedido al poder. A diferencia del pasado, donde había muchas organizaciones que surgieron en la oposición y se quedaron allí, que incluso cuestionaban a la democracia, porque pues era una democracia de élites, una democracia burguesa, porque no representaba una vía para la transformación social. A diferencia de esa época, nosotros ahora tenemos que todos los partidos, gracias, que todos los partidos pues tienen un papel en el gobierno de una u otra manera, ¿no? Incluso a nivel local. Estos pequeños partidos de los que les hablaba, que tienen pues un municipio a su cargo, un ayuntamiento, un cabildo, una regiduría, una sindicatura, un cargo que está allí presente y que tiene cierto grado de poder y cierta responsabilidad y ciertas tareas a desarrollar, donde ya su compromiso no es solamente con su partido o con el electorado que lo votó,
sino también con el gobierno, con las instituciones, con el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces eso pues cambia en realidad, ¿no? La situación de los partidos políticos hoy en día y su comportamiento, su proceder. Y entonces aquí Katzimer nos señalan que hay partidos en las oficinas públicas, donde prevalece el partido cártel, ¿no? En la arena electoral, ¿sí? El segundo, perdón, está mal ahí la diapositiva, el segundo es en la arena electoral, ¿no? En el mercado electoral, en la arena, en la competencia electoral, porque es el partido profesional electoral el que predomina allí, y el partido de la base o de la estructura partidista, el que conocemos como partido de masas, ¿no? Así ya. Entonces hay como tres caras del partido político. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Que ya nos insiste, bueno, en esta diapositiva, si le da otro clic, por favor. Otra más, porque debe salir una columna. Ahí está, ¿no? Digamos aquí, yo les destaco sobre todo estas dos dimensiones, la del partido en el gobierno, en las oficinas públicas, y el partido de aparato, el partido on the ground, porque nos revela estos dos tipos de partidos que parecen ser los predominantes, ¿no? Ya les decía yo, de la tipología anterior que veíamos, parece que el partido profesional electoral o el partido electoral es el que más podemos ver a nuestro alrededor. Y sin embargo, de hecho, podemos hacer la distinción, ¿no?, entre los partidos que son electorales, que tienen todavía un interés por el partido, por la estructura partidista, por las bases, y del otro lado, el partido que es enteramente ya volcado al cumplimiento de las funciones públicas del ejercicio de gobierno. Ese es el partido cártel, y sobre él traigo una diapositiva más adelante para verlo con un poco más de detalle. ¿Podemos avanzar, por favor, en la siguiente? También la que sigue, por favor. La que sigue. Esa. Allí está la que les comentaba, el partido cártel. Este es un planteamiento muy importante, muy presente, por lo menos por acá en México, porque pues es, digamos, el comportamiento más electoral, más pragmático que podemos ver, que debemos analizar de los partidos políticos en nuestros días, ¿no? Particularmente hay un texto de Peter May sobre esto, que se llama Gobernando el Vacío, y que es donde pues, nos señala y desglosa de manera muy puntual las características del partido cártel. Sus fines son electorales, a diferencia de los partidos políticos que pues pugnaban por metas más trascendentales, digámoslo así, y que implicaban una dimensión social, no solamente política. Sus dirigentes son gobernantes en el ejercicio de sus funciones, digamos, o políticos profesionales, más gobernantes que políticos profesionales. O sea, más comprometidos con el ejercicio de gobierno. El financiamiento público es su fuente de sostenimiento, por lo tanto, también ahí hay un factor de dependencia de los partidos hacia el Estado,
Su función principal, considerando la tipología de Gunther y Diamond, es el reclutamiento de élites políticas, no la socialización de valores, no otro tipo de funciones como la agregación de intereses, sino el reclutamiento de élites políticas, ¿no? El vínculo no se da a través de las estructuras partidistas, no se da mediante los recursos comunicativos de la organización, sino que se da a través de medios de comunicación masiva. Diríamos ahora también mediante las redes sociales, sobre todo hoy en día y sobre todo en tiempos de campaña, ¿no? Ya no es a través de un periódico partidista, de reuniones de la organización, de los voceros de la misma, sino que pues de pronto ya los militantes de los partidos cártel pues se informan y discuten incluso mediante redes sociales, ¿no? Ya ni siquiera son los medios masivos de comunicación, sino redes sociales. Y por el otro lado también están las características de la militancia, ¿no? Una militancia reducida, intermitente y pasiva. Estas características pues dan como resultado el predominio de los dirigentes, porque no hay unas bases que sean activas, que se movilicen, que impugnen o desafíen a sus líderes, ¿no? Y que tengan un espíritu de comportamiento democrático, ¿no? No necesariamente los partidos cártel van a ser democráticos, uno podría decir más bien son no democráticos, pero la verdad es que tenemos una diversidad de experiencias y si hallamos de pronto, aunque tengamos un partido cártel, digamos, en la mayoría de las características bien clasificado, puede haber un partido cártel con una base social extensa, ¿no? Y eso es lo que sucede particularmente con los partidos personalistas, que ejercen un liderazgo muy grande y por lo tanto tienen un caudal de seguidores y de militantes que suele ser grande. Pero al final ese rasgo característico no es el determinante del perfil del partido, del comportamiento de sus líderes y en especial, del ejercicio de gobierno que tienen. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es algo que sintetiza algunos de los planteamientos teóricos de otros autores como Strom y Müller, que nos remiten a, bueno, sí, los partidos son gobernantes, están en el gobierno ahora, pueden tener un comportamiento cartelizado, tienen una tendencia a la oligarquización, pero de cualquier manera esas oligarquías no cuentan con un poder ilimitado, porque, bueno, digamos el ejemplo más sencillo podría ser el de comunicación. Los militantes ya no esperan, ya no tienen que esperar a que los líderes les informen sobre un proceso interno de selección de candidatura, una discusión sobre un programa o una iniciativa, sino que se pueden enterar de todo ello a través de las redes sociales y enterándose, pues pueden apoyar, ¿no? A sus líderes o no. Pueden hacer uso de sus derechos políticos como militantes y demandar cierta rendición de cuentas, ¿no? Y eso pues implica un poder de los dirigentes hasta cierto punto limitado. Hay compromisos de campaña o de gobierno que estos partidos políticos cartelizados tienen. O los representantes de esos partidos que llegan al poder
deben asumir y deben dar respuesta de una forma u otra, tarde que temprano, porque de lo contrario el costo electoral suele ser grande. También los líderes de los partidos no están exentos de equivocarse, a pesar de que de pronto pues, se disfracen esas equivocaciones, ¿no? Se manipule, digamos, la interpretación de ciertas decisiones y parezca que siempre deciden de manera objetiva, acertada, positiva, etcétera. Y efectivamente, al final, los líderes tienen un dique en el comportamiento electoral, porque de pronto ha habido sorpresas por parte de los electores que de pronto efectivamente se resisten o hasta se oponen a las directrices de los líderes partidistas o de los funcionarios públicos que están en el gobierno como representantes de partidos y que tienen un revés electoral, un revés en una consulta popular sobre tales o cuales iniciativas de ley o tales o cuales decisiones de gobierno. También habría que decir que la oligarquización de los partidos y el comportamiento cartelizado de los representantes de los partidos en el gobierno se enfrenta con pues la posibilidad al menos de que su militancia y su electorado pues les exijan más democracia, los militantes al interior y los simpatizantes a nivel de régimen político. Y naturalmente la existencia de grupos internos en el equipo de gobierno, en la coalición gobernante o en el partido gobernante, pues también va a provocar que haya un comportamiento menos pragmático, más orientado a la búsqueda de políticas y no tanto a la búsqueda de votos o a la simple y cruda búsqueda de cargos. Entonces, también este es un enfoque que no habría que dejar de lado, hay que tenerlo presente, porque si no, de pronto podríamos caer hasta en el fatalismo de ver cómo efectivamente los partidos pues tienen un comportamiento oligárquico en su interior y cartelizado en el ámbito del régimen político. La que sigue, por favor. Y bueno, después de estos planteamientos de carácter teórico, traigo algunas diapositivas sobre México, pero pienso que podríamos hacer aquí un espacio para, si están de acuerdo aquí las organizadoras, podemos hacer un espacio para la participación de quienes nos acompañan en esta sesión, para que demos tiempo para ello, para un intercambio de opiniones, de comentarios. Y si hay interés por el caso de México, pues también les puedo explicar brevemente la evolución de nuestro sistema electoral y de partidos y lo que estamos viviendo hoy en día. Solamente sintetizaría entonces esta parte sobre los enfoques teóricos en unas cuantas palabras. Pues yo diría, hay una formulación muy vasta de enfoques teóricos sobre estos temas que estamos comentando. Son temas fundamentales de la ciencia política desde sus orígenes y debemos mantenerlos como tales hoy en día. Se mantienen, aunque de pronto las nuevas generaciones, me da la impresión a mí, y habría que decirlo a mí y a muchos colegas, por lo menos acá en el Centro de Estudios Políticos de mi facultad, me da la impresión que de pronto los temas empiezan a ampliarse y a dispersarse en otros ámbitos, ¿no? Y de pronto el estudiantado se ha olvidado hasta cierto punto
del fenómeno partido político, del fenómeno sistema electoral, a veces hasta de la democracia como forma de gobierno, de los problemas de la democracia que tiene en la actualidad. Entonces yo les haría la invitación para que, si los conocen, profundicen en ellos. Si no los conocen, pues están disponibles la mayoría ya en internet, afortunadamente, y poder andar y profundizar al mismo tiempo en cada uno de ellos y aportar desde una perspectiva teórica y hacer análisis con base en nuestras experiencias particulares allá en Perú, acá en México. Y les agradezco mucho por lo pronto que me hayan atendido en estos minutos. Muchas gracias a usted, profesor, por la excelente presentación. Tenemos algunas preguntas dentro del chat. Alonso nos pregunta, una consulta. ¿Por qué Sartori dice que tras 3 elecciones se puede determinar si un partido es multipartidista? Si gustas, podemos ver varias y contesto varias. O sí, si no profesor. Sí, les pediría a todos y todas los asistentes que por favor, si desean, levanten su mano para poder darles la palabra. Y si no, por favor, por el medio del chat nos ponen su pregunta, duda o consulta. Asimismo, estar atentos a todos los miembros al formulario de asistencia que Mari acaba de pasar en el chat. Por el momento es la única pregunta, profesor, pero estoy segura que durante el tiempo van a seguir llegando más. Así que adelante. Está bien, gracias. Sí, bueno, de hecho Sartori pues plantea esto porque señala que debemos considerar, digamos, el tiempo largo en el análisis de las elecciones, del comportamiento electoral, de los partidos políticos. De una elección no podemos sacar conclusiones, ¿no? Porque incluso ese resultado electoral puede ser más producto de la coyuntura, de una coyuntura crítica donde hay, pues digamos, una crisis económica muy fuerte, donde hay un fenómeno extraordinario, distante de la dimensión política, un fenómeno natural como un ciclón, por ejemplo, o una pandemia, ¿sí?, que van a tener su impacto en un resultado electoral. Y entonces puede ser una excepción ese resultado, y entonces eso no nos permite hacer la caracterización del sistema de partidos o el sistema electoral, o no nos permite explicar el comportamiento del electorado, sino que debemos considerar más de una elección. En el caso de Sartori, pues él dice son 3, y eso es algo que, insisto, pues ha sido considerado y retomado por una gran diversidad de autores para dar por bueno una caracterización sobre uno u otro tipo de sistema. Y creo que me parece a mí pertinente, porque si nosotros estudiamos, digamos, sistemas electorales presidenciales, los periodos en América Latina son de 4 años, 5 años, hasta 6, que ya son más bien excepcionales. En el caso de México tenemos periodo de 6 años sin posibilidad de reelección, pero en la mayoría de los países latinoamericanos son de 4 años o de 5 años, también la mayoría con posibilidad de reelección. Entonces, si estudiamos el sistema de partidos en elecciones presidenciales, pues tenemos un periodo largo si consideramos 3 elecciones, con un periodo largo de 12 años o de 15 años, ¿no? Y eso creo que sí permite ver la evolución del voto. Si consideramos elecciones legislativas, también, ¿no?, tendríamos periodos de 12 años, a lo mejor de 8 años, ¿no?, dependiendo del país, pero periodos largos de tiempo relativamente
que nos permiten ver la evolución del comportamiento del electorado. Entonces, sí conviene siempre tener presente más de una elección para sacar conclusiones al respecto. Muchas gracias, profesor. De hecho, me acaban de pasar el equipo logístico algunas preguntas al interno. Y bueno, la primera de ellas es acerca de las diferencias sobre el sistema de partidos tanto en México como en Perú, porque mucho se dice que aquí en Perú no existen partidos políticos propiamente. Y no sé si habría una especie de comparación en base a su explicación entre estos dos países, tanto en México como en Perú. Sí, eso está interesante. Bueno, yo creo que generalmente en el ámbito latinoamericano vamos a encontrar una gran cantidad de experiencias hablando de partidos políticos, de sistemas de partidos, sistemas electorales, pero hay como tendencias también que se pueden establecer, ¿no? Y hay países con partidos fuertes, con partidos que han gobernado durante un largo tiempo a ese país. Hay también incluso sistemas de partidos que lograron la estabilidad política durante también varias décadas incluso. Y en el ámbito local, lo que les decía, pues un dinamismo partidista muy pronunciado, mientras que en otros sucede lo contrario. Yo sí creo que hay diferencias notables entre el sistema de partidos mexicano y el de Perú, pero también veo diferencias grandes con el argentino o con el brasileño, por la diversidad de partidos políticos locales que existen en estos países. También otro elemento no es solamente el número, sino la perdurabilidad de las organizaciones partidistas, ¿no? La perdurabilidad en el tiempo con cierta identidad ideológica, con cierta estructuración, con pues una presencia y muy influyente en el sistema político, ya sea en el gobierno o ya sea en la oposición, pero con, digamos, un papel político que cumplir, ¿no? No solamente en las oficinas públicas, no solamente en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, sino también en el ámbito social, ¿no? Hay partidos que tienen o han tenido un peso importante en la organización de los trabajadores, los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria, y esa es una impronta que les queda y que se ve reflejada en su participación política y en el ejercicio del gobierno. Entonces, esa variación creo que sí se ve reflejada en la dinámica que existe en los partidos políticos de México y de Perú. No sé gran cosa de su país, y además creo que ustedes saben más que yo, insisto, al respecto, pero sí les puedo decir un poco de México. En el caso de México, bueno, creo que están viendo la diapositiva ahorita, ¿verdad? La evolución política del sistema. Bueno, ahí en el caso de México, nosotros pasamos de este régimen de sistema de partido hegemónico a un multipartidismo moderado. El sistema de partido hegemónico en México duró de 1929 al 2000, o sea, 71 años. El PRI, pues era el partido hegemónico. Y en el año 2000 se da la alternancia y gana la presidencia el Partido Acción Nacional. Del 2000 a 2018, ya en este siglo, nosotros tuvimos un multipartidismo moderado.
Si me pueden avanzar las diapositivas, les voy a hablar de México y ya ustedes verán si Perú se parece o no se parece, ¿no? Este es el sistema de partido hegemónico, lo traté de representar con esta imagen, creo que es elocuente. Entonces hay un partido grande, los circulitos son corrientes dentro del PRI, ¿no? Y los otros eran los partidos que estuvieron presentes en la oposición, pero que no ganaban, ¿no? En realidad, ¿no? El Partido Acción Nacional y otros dos partidos que no les digo cómo se llaman porque no importa, ¿no? No pesaban, no eran relevantes. Eso 71 años estuvo y luego en la siguiente diapositiva podemos ver el multipartidismo moderado que les decía. Ahí también ya van viendo el PRI. El PRI se hace un poco más chico, se carga a la derecha, al centro derecha, también es importante la ubicación de izquierda a derecha, y el Partido de Acción Nacional pues está allí, ¿no? Se intercalan, ¿sí? Porque, porque hay afinidad ideológica entre estos partidos. El PRI se hace neoliberal, digamos, en este periodo, marcadamente neoliberal. Desde antes ya lo era, pero en este periodo más. Y el Partido Acción Nacional, que es un partido demócrata cristiano, en realidad también abraza las políticas neoliberales, ¿no? Y del lado de la izquierda, pues está el PRD. El amarillo es la izquierda electoral más importante de México en ese periodo, 2000-2018, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, que después se va a convertir, se va a transformar una parte de él, se van a ir muchos perredistas a formar Morena, el partido gobernante en la actualidad. Los otros son partidos más pequeños que están al lado del PRD o están en el flanco de la derecha, cercanos al PRI y a veces al PAN, ¿no? Y en la última diapositiva pueden ver lo que tenemos de 2018 a la fecha. O sea, en este gobierno que es de Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena. El partido Movimiento de Regeneración Nacional significa. Ahí lo que tenemos es otra vez un partido grandote que es Morena, un partido predominante, con intenciones de ser hegemónico, habría que decirlo, porque sí quiere ser hegemónico desde mi punto de vista, pero que no alcanza todavía a hacerlo, ¿no? Porque tanto el PAN, el PRI y un poquito el PRD tienen espacios importantes de poder, tienen escaños en el Congreso, tienen algunas gubernaturas de estados, tienen presencia en medios de comunicación, y creo que eso les permite efectivamente contar con cierta capacidad, por lo menos de resistencia frente a Morena. Los chiquitos que están allí, el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, son partidos minoritarios, siempre han sido minoritarios y ahora son aliados de Morena. Son solamente pues acompañantes, ¿no? Son comparsas, no toman decisiones importantes, a pesar de que tienen varias diputaciones, tienen senadurías y tienen espacios de poder en el ámbito local. Pero la oposición más visible, más grande, sería el PAN, el PRI, y muy pequeñita, pero el PRD todavía. Entonces, el PRI, en cuanto a antigüedad, pues es de 1929, o sea, tiene ya casi el siglo. Es muy probable que no logre llegar al siglo, según la estadística electoral, según la situación que vive en la actualidad, que es de caos, de anquilosamiento, ¿no? De dispersión de sus liderazgos, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ya lleva más de 90 años. Y hay también una cultura política
parte de nuestra cultura política de los mexicanos sigue siendo priista. Morena tiene también una carga de esa cultura política, o sea, en Morena hay muchos priistas, ¿no? Y la cultura política de ellos es priista, ¿no? O sea, no es democrática, no es socialista, no es, digo, comunista menos, ¿no? Aunque hay algunos comunistas, ¿no? De los antiguos comunistas ahí en Morena. Y el Partido Acción Nacional, les decía, es un partido demócrata cristiano, pero aquí en México creo que nadie lo sabe o casi nadie lo sabe, ¿no? Porque nunca se llamó demócrata cristiano y tampoco promovió los valores demócrata cristianos. En sentido estricto no lo hizo. Y tuvo la presidencia 12 años, de 2000 a 2012, ¿no? O sea, tuvo 2 periodos presidenciales el PAN, pero eso no nos hizo panistas, ¿no? El presidente López Obrador dice que sí nos hizo, ¿no? Pero la verdad es que hay más priismo que panismo en el sistema político mexicano y en la cultura política mexicana, ¿no? Y el PRD, como partido, la verdad es que es muy pequeño, es muy débil en la actualidad. La mayoría de los cuadros perredistas está en Morena. Uh-huh. Los líderes de Morena eran los líderes del PRD. Andrés Manuel López Obrador fue dirigente nacional de Morena y se escindió en el 2012 para ser partido político propiamente. Morena nace en 2014 como partido político, o sea, tiene pues muy poquito tiempo, va 10 años apenas. Y sin embargo es el partido predominante, ¿no? Es el partido hegemónico. En parte también por estas decisiones que sufrieron el PRD y el PRI en 2018 y que alimentaron, digamos, a Morena. Uh-huh. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es lo que vivimos en México apenas en este sexenio. Porque antes lo que había era PRI, PAN, PRD. Uh-huh. O sea, tuvimos 71 años de priismo, digamos, hegemónico. Luego 18 años de PRI, PAN, PRD. Y ahora apenas estamos viviendo, digamos, la era de Morena. Uh-huh. Si tomamos la regla de 3 elecciones de Sartori, sí, ya estamos con el resultado de las elecciones de este año 2024 en México, ya tendríamos 3 elecciones, 3 resultados electorales de Morena para poder efectivamente decir si es un partido predominante, si es un partido hegemónico. De hecho, es un partido predominante, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque las elecciones, mal que bien, son competitivas, ¿no? Y los partidos de oposición tienen la posibilidad de ganar, ¿no? En estas elecciones presidenciales, pues parece que no, pero en las elecciones legislativas, la disputa por los escaños, por diputaciones y senadurías, pues está presente en el debate, en la discusión pública, ¿no? No es seguro que Morena gane la mayoría en el Congreso. Es muy probable que gane la presidencia, pero no es seguro que gane la mayoría en el Congreso. Y entonces se abre la posibilidad de que haya pues, un contrapeso en el poder legislativo. Uh-huh. Entonces es la dinámica del sistema de partidos en México. Uh-huh. Ya ustedes podrán valorar, ¿no? Qué tanto se parece o no se parece el Perú en esta dimensión política. Gracias. Muchas gracias, profesor. Otro compañero nos comenta al interno si por favor podría explicar un poco sobre la dinámica del sistema de partidos en Rusia. Bueno, en Rusia lo que tenemos es un régimen ya autoritario y ese es uno de los problemas que de pronto la teoría política tiene, porque los autoritarismos son más complicados de analizar, en parte porque son más cerrados,
tienen menos fuentes de información disponibles, porque hay censura, porque hay persecución para quienes hacen una crítica, incluso desde la comunidad académica hacia el autoritarismo, y en parte porque también, pues de pronto, es un caso excepcional dentro de la búsqueda de la tendencia de regímenes democráticos que siguen reglas, que tienen partidos políticos que fomentan la participación democrática, etcétera, ¿no? Y bueno, de entrada está ese problema, y luego en segundo lugar, que ese autoritarismo pues tiene muy poco, ¿no? Eh, Putin es uno de los líderes de izquierda que llegan al poder en elecciones competitivas, ¿no? Pero que llegando al poder pues hacen todo lo posible para mantenerse en él, a toda costa. Y entonces los partidos políticos de oposición en realidad tienen poco que hacer, ¿no? Frente al partido gobernante, a pesar de que hay una gran cantidad de partidos políticos en Rusia. La barrera legal, por ejemplo, es de 10%, y es pues una barrera sumamente grande, y ello posibilita que haya pocos partidos políticos ya representados, pero pocos nos habla, si usamos la tipología de Sartori, de un multipartidismo extremo, porque hay más de 10 partidos que pesan, que cuentan, que son incidentes, pero al final lo que ha hecho Putin es concentrar la toma de decisiones en el poder ejecutivo, y eso impide que haya, pues, en realidad un papel influyente, ¿no? De los partidos, no solamente del suyo, sino de los partidos en general. Entonces es una dinámica ya subordinada a el liderazgo de Putin. Y entonces los partidos dejan de ser relevantes, incluso como objeto de estudio probablemente podían ser irrelevantes, porque es más interesante ver, bueno, qué hace el presidente, cómo traduce su liderazgo electoral, social, en control político, y cómo va ocupando los espacios de poder que en principio no le corresponderían, ¿no? El control del Congreso, el control de instituciones, el control de las fuerzas armadas, que es muy importante, hablando de una potencia mundial como es Rusia. Y pues eso explica el resultado electoral muy reciente que acaba de ocurrir, donde pues, finalmente también se ve la contundencia de ese control, porque la gran cantidad de votos y de espacios de poder pues las ganó Putin, ¿no? O sea, no hay competencia, no hay partidos políticos fuertes, ¿no? Más bien ahí pues hay una concentración del poder en el presidente, ¿no? Y eso pues lo vemos, podríamos también ejemplificarlo con otros casos en América Latina, ¿no? Desafortunadamente. Profesor, justo en este contexto, cuando hablamos de que hay elecciones en Rusia y que hay otros partidos opositores que sin embargo no logran ganar, pero se torna y se comunica a la población que sí hay elecciones competitivas de pronto, que todas las pueden ver, que hay partidos de oposición. Y algunos profesores también la califican a Rusia no como un autoritarismo, sino como un régimen híbrido por estas características, ¿no? Pero dentro de todo, Putin maneja la cúpula del poder mediante unas esferas que están bien cerradas en torno a este personalismo que tiene él. Y quería preguntarle a usted cuál es su posición acerca de esto. Sí, bueno, yo siempre me baso en el principio de Sartori de si las elecciones son competitivas o no. Y él pues lo que dice es, son competitivas si el poder está en juego. Si no lo está, pues son una simulación, sirven para otras cosas, pero no para
elegir a nuestros representantes. Entonces, eso sucede en Rusia y creo que esa es la problemática que enfrentan por allá, pero también otros países de nuestra región. Las elecciones, como lo podemos ver fácilmente en ese ejemplo, existen en regímenes autoritarios, totalitarios, democráticos o híbridos, ahora como se les ha dado en llamar también, pero carecen de cumplir con la función esencial, que es elegir a nuestros representantes. Yo creo que ahí conviene también tener presente, pues entonces, ¿para qué hacen elecciones? ¿No? Porque generalmente se habla, pues es una simulación para quedar bien con el electorado, pero también hacia afuera de las fronteras, ¿no? Frente al mundo, para que no afecte sus relaciones diplomáticas. En el caso de Rusia, pues esto es imprescindible, ¿no? Por su papel de liderazgo en la región, en su región y también a nivel mundial. Creo que ahí es donde podemos ver, digamos, colocar en su justa dimensión esta parte electoral, ¿no? De, pues sí existe, si hay elecciones, si hay un órgano autónomo que regula esas elecciones, la gente participa. Uno no podía decir que el electorado que fue a las urnas es inventado, fue manipulado, fue acarreado, como decimos por acá, fueron como borregos, como decimos por acá. No sé si en Perú también se diga así, pero en el sentido de llevar a la gente a votar de manera impositiva de parte de los líderes de los partidos políticos, ¿no? No basta con esa explicación, ¿no? Hay otras razones por las cuales la gente va a las elecciones y una puede ser que están de acuerdo con el gobierno del presidente Putin, otra que la maquinaria del partido o de los partidos que le apoyan son eficaces y tienen esta capacidad de agregar intereses, de movilizar a las personas, de llevarlas, por lo menos con candidaturas atractivas, a participar en las urnas, etcétera, ¿no? Quizás también un elemento ahí que habría que tomar en cuenta es la función de socializar valores que tienen las elecciones y los partidos políticos, ¿no? Digamos, es la forma de comunicación también una de las más importantes que pueden tener los gobiernos. ¿Sí? De pronto, si no hubiera elecciones, no habría posibilidad de que los líderes de repente salieran de las oficinas públicas y se comunicaran con la gente a través de las redes, a través de eventos masivos, a través de medios de comunicación tradicionales, pero es un momento donde se puede aprovechar esa obligada interacción con el electorado para que Putin diga, bueno, mi estrategia frente a Irán es esta, mi postura respecto de las elecciones en Venezuela es esta otra, acerca de la posibilidad del regreso de Trump en Estados Unidos es tal o cual, ¿no? O sobre problemáticas locales que le preocupan a la sociedad rusa, ¿no? Y es un momento donde el gobierno puede dar su versión de todo esto y puede instrumentar estrategias de comunicación que le permiten tener un respaldo electoral muy elevado. Yo creo que esa es la faceta que, más que los partidos políticos, más que la organización electoral, nos debe llamar la atención, ¿no? El comportamiento del electorado, la cultura política, los valores que se socializan a través de las elecciones, ¿no? En Rusia esto es muy interesante porque efectivamente hay oposición, hay resistencia dentro a Putin y hay muchas críticas que se hacen desde afuera. Nosotros las hacemos de hecho,
pero falta esa parte, ¿no? De ver qué es lo que dice la sociedad rusa respecto de ese enorme y prolongado liderazgo que ha tenido ya Putin en Rusia, y que de pronto quizás no se explique nada más por su autoritarismo, sino también pues, por un conjunto de valores que está ahí presente en la sociedad rusa. Muchas gracias, profesor. Justo tomando en consideración el tema de las relaciones diplomáticas y lo que usted acaba de mencionar sobre este valor que genera con los electorados o bueno, con el público electorado, quisiera preguntar si desde la perspectiva peruana quizá esta ruptura de las relaciones diplomáticas entre Perú y México pueden apoyar candidaturas ahora que puedan tener este discurso de un poco de nacionalismo en torno a estas conductas rígidas de cómo se enfrenta la política exterior desde una perspectiva peruana. Bueno, para el gobierno de México ha sido importante Perú como lo ha sido importante Ecuador ahora, porque el establecer este tipo de alianzas con los gobiernos progresistas en términos generales, incluso con los gobiernos más criticados, más cuestionados, como el de Pedro Castillo, como en su momento el de Evo Morales, como también el de Correa hasta cierto punto en Ecuador. Esto le ha permitido al gobierno de la Cuarta Transformación, que así se llama, el de Andrés Manuel López Obrador acá, le ha permitido dar cierto tipo de visibilidad a México. Yo no diría que un liderazgo, ¿no? De esta ala de gobiernos llamados progresistas o de izquierda en América Latina, pero sí le ha dado pues un papel hasta cierto punto protagónico de momento en ciertas coyunturas, ¿no? Y en el caso de el apoyo que en su momento le dio a Pedro Castillo y luego ya todo lo que ha hecho derivado de la destitución, del encarcelamiento de Castillo, pues va en esta línea, ¿no? Para México, para el gobierno de México es eso lo que el impacto que tiene esa decisión diplomática. En el caso de Perú, no sé cuáles sean las consecuencias de la misma, pero por lo menos sí puedo señalar que la postura de México tiene esta intencionalidad en principio de tratar de ganar cierto liderazgo, por lo menos cierta visibilidad en el ámbito latinoamericano, y a nivel local, a nivel de las elecciones, pues en realidad no tiene un impacto muy importante, ¿no? Porque, bueno, de entrada, la candidata que es mujer, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, no ha dado a conocer su propuesta en materia de política exterior, pero está de acuerdo con la línea del presidente López Obrador, sin duda. Y tampoco ha sido un debate, no ha sido un debate muy presente, ¿no? En las campañas. Ahora que está la coyuntura crítica con lo que hizo el presidente Noboa a la embajada mexicana en Ecuador, pues sí, eso se convirtió en tendencia naturalmente, en un tema de debate público acá en México y sigue presente todavía hasta que haya una resolución al respecto, pero pues es solamente coyuntural, ¿no? De hecho, también las candidatas y el candidato presidencial, tenemos 3 que aspiran a la presidencia en la contienda, 2 en realidad con posibilidades y muy relativas respecto de la candidata de la oposición,
pero no ha sido un tema en realidad la política exterior, ¿no? Ni la política latinoamericana, salvo de repente cuando surge algo como esto de Ecuador, ¿no? Entonces, la verdad es que no está muy presente. Y en buena medida porque al presidente López Obrador no le importó demasiado la mayor parte de su sexenio el establecer lazos y ser un líder en la política latinoamericana, porque en realidad pues se ha determinado, se ha orientado más por, en primer lugar, por mantener una actitud no intervencionista, por lo menos en algunos casos, y en segundo, por evitar cualquier confrontación con Estados Unidos. O sea, lo poco que se puede hallar de apoyo del gobierno mexicano hacia otras naciones, hacia gobiernos progresistas o de izquierda, ha sido más bien en el ámbito político muy de declaraciones mediáticas y en realidad poco con impacto en la política exterior, en las relaciones diplomáticas, ¿no? México no ha adoptado, digamos, las banderas de la América Latina ni de gobiernos en específico y las ha defendido a capa y espada en los órganos internacionales o en los órganos latinoamericanos, ¿no?, de concertación, sino que más bien ha sido reactivo, ¿no? Y en temas más bien de carácter político y no que tengan un impacto en las relaciones económicas, por ejemplo. Entonces, en realidad no es un tema para nuestro país, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ahora le doy el pase a Isabel, que tiene levantada la mano para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Isabel, te escuchamos. Sí, hola, muy buenas tardes, profesor Reveles. Justo se me surgió una pregunta, bueno, me surgió la curiosidad, ¿no?, de saber cuál era el país latinoamericano más estable en cuanto a democracia, más sólida. Y pues me salía que era Uruguay. Entonces mi pregunta radica en cuál es la fórmula que tiene Uruguay para que se posicione como uno de los mejores, un mejor lugar, ¿no?, en cuanto a democracia, a diferencia de sus países vecinos, Chile, México, Perú, sobre todo. Y otra pregunta también que es... me acaba de surgir es si tiene algo que ver tener una democracia estable con la pluriculturalidad, ¿no?, que existe en un país. Tener, si hay, bueno, si tener mayor diferencias culturales hace más difícil de lograr una estabilidad política. Esas Sí. serían mis dos preguntas. Sí, igual, pues también son temas interesantes, muy presentes en la discusión latinoamericana. Uruguay, Chile, hasta cierto punto Argentina, generalmente han sido calificadas como democracias con más alta valoración. También Costa Rica en algún momento llegó a estar, digamos, en el top 10 de las mediciones sobre calidad de la democracia, evaluaciones de la democracia que se han hecho a lo largo de este tiempo también, ¿no?, en los últimos años, desde las transiciones. Y del lado de las democracias más débiles, de los regímenes híbridos, ¿no?, que ya se mencionaban hace un rato, también encontramos o solemos encontrar a los mismos países, ¿no? O sea, Venezuela, también de pronto a Bolivia, Cuba siempre está allí, en el rincón, ¿no?, en el sótano, porque es un régimen que, bueno, es de partido único, algunos hasta llegan a hablar de dictatorial, ¿no? Pero, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que generalmente vamos a hallar estos países en esos niveles de calificación casi siempre, ¿no? Y Uruguay siempre resulta bien librado
porque, bueno, hay también tipologías para evaluar las democracias, así como las tipologías de sistemas de partidos, sistemas electorales. También tenemos tipologías de democracias y allí han sido muy importantes la atención que los gobiernos dan tanto al Estado de Derecho, o sea, a las normas, a las reglas, a las instituciones, el ejercicio del gobierno atendiendo las necesidades sociales, las demandas de la sociedad, el ejercicio de gobierno que fomenta, protege, amplía la libertad y también que tiene una preocupación, una responsabilidad por dar respuesta a las enormes desigualdades sociales. También los gobiernos democráticos mejor evaluados son aquellos que dan una respuesta satisfactoria o medianamente satisfactoria a la sociedad, que son transparentes, que están dispuestos a la supervisión, fiscalización, evaluación de parte de entes autónomos o de la misma sociedad. Digamos, esto que lo he dicho muy rapidito, constituyen elementos sustantivos de tipologías de análisis de las democracias de nuestro tiempo y de las democracias latinoamericanas en particular. Si consideramos todos esos elementos, los gobiernos de Uruguay han tenido, digamos, el respeto al Estado de Derecho, han tenido preocupación por la igualdad, por la libertad, en algunos casos se han prestado a ser más transparentes, en otros no, pero generalmente sí. Y tienen un nivel de bienestar social que creo yo también ha sido muy importante, muy valioso para la estabilidad política. Es un bienestar envidiable que no lo tenemos en otros países, creo que ni en Perú ni en México, sobre todo puedo hablar de México, donde hay millones de personas, 47 millones de personas que viven en la pobreza, ¿no? Imagínense ustedes. Según la estadística, pues son 37% de la población. Pero hemos llegado a estar en el 48%, 49% de la población en pobreza. ¿Sí? 47 millones son varios países latinoamericanos juntos, ¿no? Para que lo redimensionemos fácilmente. Y entonces, pues naturalmente que México no es una democracia bien evaluada, porque tiene esta enorme desigualdad. Pero si vemos Uruguay, si vemos Chile, si vemos hasta hace algunos años Argentina, ¿no? Podemos ver justamente que hay esos niveles de satisfacción, porque hay un bienestar, porque hay efectivamente gobiernos eficaces que resuelven problemas y que atienden, digamos, estas demandas sociales, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, si la pluriculturalidad hace más complicada la estabilidad, la gobernabilidad, pues es relativo porque de entrada parecería que sí, ¿no? Por la diversidad de intereses, de culturas, de puntos de vista, de organizaciones, de partidos que representan esos intereses, ¿no? Pero ya hay ejemplos de que no es así necesariamente, ¿no? El gobierno del MAS en Bolivia creo que nos lo demuestra. Creo que fue el primer estado pluricultural reconocido así en las leyes en América Latina. Y también hay otros ejemplos donde eso no sucede, no se fomenta eso, ¿no? Y creo que Perú estaría en esta situación. Pero creo que, bueno, pues por lo menos la experiencia boliviana sí nos permite abrigar la esperanza de que esto es posible, ¿no? De que pueda haber una digamos,
un balance entre las fuerzas políticas que representan esa diversidad de intereses sociales y finalmente cierta regularidad en el ejercicio del gobierno que redunde en un bienestar social generalizado, ¿no? Las condiciones precarias de existencia que tenía la sociedad boliviana cuando comenzó el gobierno del MAS se redujeron, o sea, la condición de vida mejoró, el bienestar social efectivamente sí ha alcanzado niveles muy superiores a los que tenía antes. No se puede decir que han resuelto el problema de la pobreza y la desigualdad, pero sí es evidente que hay un incremento en los indicadores de este tipo. Entonces, ha sido un gobierno eficaz, por lo menos hasta que se va Evo, porque ya la situación se ha complicado después. Y sin embargo, este país no entró en crisis como sí ocurrió en su momento con Brasil o Venezuela o Argentina, ¿no? Ya por otras razones, pero por lo menos durante más de 10 años sí hubo esta situación en Bolivia, ¿no? Entonces, como que sí hay posibilidad de que en la pluralidad hallemos las fórmulas adecuadas para que tengamos estabilidad, gobernabilidad y una democracia más sólida. Por lo menos también esa es mi esperanza. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Isabel, y a todos aquellos que preguntaron mediante el chat, hicieron las preguntas mediante interno también. Agradecemos enormemente su valiosa presentación para esta tercera sesión de nuestra malla académica de este año, profesor. Realmente nos ha permitido comprender las situaciones de los sistemas partidos en otros países, poder actualizarnos en algunos temas y también que los chicos y chicas puedan tener una mayor pluralidad de temas para su investigación. De parte de todo el taller y de todos los presentes, realmente le extendemos nuestro sincero agradecimiento por su valiosa presentación el día de hoy. Y a todos los asistentes, igual les agradecemos su asistencia hoy y les informamos que también nos puedan acompañar en las siguientes sesiones que va a estar a cargo del magíster Juan Micosi el día jueves 25 a las 4:30 de manera virtual. Estaremos transmitiendo la sesión como el día de hoy y les recordamos también que nos puedan seguir mediante todas nuestras plataformas, ya sea en Facebook, Instagram o LinkedIn. Antes de poder finalizar, profesor, invitamos a todos los presentes a que puedan prender sus cámaras para que el equipo logístico pueda hacer una foto de memoria para esta jornada del día de hoy. Los esperamos entonces para que puedan prender sus cámaras. Que quiten las diapositivas porque yo las sigo viendo, ¿no? Para que se vean Sí. todas. Muchas gracias, Dani. Al contrario, muchas gracias para todas y todos. Les mando un abrazo. Y aquí ya saben que me encuentran en México para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, profesor. Al equipo logístico, por favor, a la cuenta de 3, si pueden tener la captura para la foto. Ahí vi a Alejandro que estaba prendiendo su cámara, así que si la puede abrir nuevamente. Y a todos, por favor. Sería muy bonito tenerlos en el recuerdo. Gracias. Bueno, a la cuenta de 3, el equipo logístico, atento, por favor, para hacer la foto respectiva. 1, 2, 3. Y muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto poder tenerlo y conversar con usted el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego.